Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los retos que existen cuando te gradúas en tiempos de crisis y el beneficio que puede tener postular o estudiar una maestría. Hablaremos también de las opciones que existen de programas para personas con poca o nula experiencia profesional y cuáles de estos programas pueden ser una mejor opción según tus intereses y la trayectoria profesional que quieras construir. Así que si estás pronto a graduarte, este episodio es para ti. Muchos recién graduados piensan que después de tanto esfuerzo su éxito va a ser inmediato y que conseguirán un trabajo bien remunerado relacionado con lo que llevan preparándose por años y con proyección profesional recién comienzan a buscarlo. En tiempos normales, buscar empleo es una tarea relativamente sencilla, especialmente si se egresa de una universidad con prestigio y tienes buenas redes profesionales. Pero en época de crisis la situación se torna más complicada. Durante los próximos 10 años típicamente vas a conseguir alrededor del 70% del incremento salarial que vas a tener durante toda tu carrera profesional. Varios estudios sugieren que quienes inician su carrera profesional durante una crisis económica presentan desventajas que los impactan por años. Los sueldos, oportunidades y confianza no se recuperan. Además, los recién egresados compiten por trabajos en los que sus contrapartes tienen mayor experiencia. Durante este milenio se han vivido dos crisis económicas mundiales con características diferentes, pero con efectos comunes. Generaciones de recién graduados y personas que apenas comienzan su vida profesional con retos que son personales, laborales y sociales que los ponen en desventaja frente a otros que fueron más afortunados y se graduaron en tiempos de bonanza. Se tiende a pensar que graduarse es un paso rápido al éxito, sobre todo si tú has sido un buen estudiante, has hecho las cosas como las tienes que haber hecho, piensas que todo va a depender de tu propio esfuerzo. Sin embargo, cuando te gradúas en una época de crisis, hay todos estos factores y en este momento hay una pandemia y hay una recesión. Entonces hay todos estos factores que impactan tus posibilidades de éxito sin importar que tú seas muy bueno, que tengas una muy buena carrera profesional, que hayas estudiado incluso en la universidad correcta. Las personas que se gradúan en época de crisis sufren los estragos en sus vidas emocionales y laborales durante años. Sus sueldos son menores e incluso tienen mayor mortalidad. Son más propensos a divorciarse y tienen menos hijos que sus contrapartes de otras generaciones, años antes y después de la crisis. Las personas que inician sus carreras profesionales durante las crisis económicas tienden a trabajar en firmas más pequeñas y con menos prestigio también. Por ejemplo, según la encuesta de las Naciones Unidas sobre juventudes de América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 jóvenes de la región trabajan en la informalidad. Y a pesar de que las empresas e instituciones privadas se mantienen como la fuente principal del primer empleo, en el último año se disminuyó del 56 al 48% la cantidad de egresados que tienen un puesto de trabajo en una empresa. Y la proporción de graduados de educación que trabajan de manera autónoma pasó del 21% al 27.6%. El ambiente laboral de los primeros años es importante porque para la formación y selección de talento y sí tiene un impacto innegable en el resto de tu trayectoria. Por ejemplo, según varios estudios de investigación, algunos de ellos de Harvard y MIT, este impacto se ve reflejado incluso en quienes se gradúan durante una recesión y se convierten en CEOs. Dichas personas tienden a liderar empresas un 20% más pequeñas y menos prestigiosas que sus contrapartes que se graduaron durante tiempos de bonanza. Incluso los sueldos tienden que ser menores cuando ya son CEOs, aun cuando las habilidades y rendimiento sea similar y estén trabajando en una empresa similar. Y la mitad de este efecto tiene que ver con las características de su primer trabajo. Los sueldos, las oportunidades y la confianza no se recuperan y se compite por trabajos en los que las contrapartes tienen incluso más experiencia. Además, las personas que se gradúan en tiempos de crisis suelen ser más aversos al riesgo y lo que dificulta el poder conseguir estas habilidades de creatividad e innovación a lo largo de la carrera. Entonces, el graduarse en un tiempo de crisis sí tiene un impacto y tiene un impacto a largo plazo y los próximos 10 años de tu carrera son los que van a determinar mucho el potencial y el tipo de trabajo que vas a poder tener y la trayectoria que vas a poder llevar. Estos datos no los estoy compartiendo, no te los estoy dando para espantarte, te los estoy dando para que sepas que esto está pasando, que es una realidad, que hay estadísticas que demuestran que sí hay un impacto del momento en el que te gradúas y que si ahorita estás graduándote, ¿qué tienes que hacer para evitar eso? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo puedes trabajar? ¿Qué tendrías que estar pensando? ¿Y cómo puedes
no ser parte de esta estadística, que te va a afectar tanto en tu vida emocional, personal, como en tu trayectoria profesional a largo plazo. Ante esta situación, ¿qué puedo hacer? Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de ocupación de jóvenes de 15 a 24 años disminuyó 8.7% el año pasado a nivel mundial. Para las personas mayores de 25 años, la caída fue del 3.7%. Ello sí pone en relieve un riesgo elevado de una generación perdida. Además, en la región de América Latina, el 16% de las personas jóvenes perdieron su trabajo, les suspendieron el contrato o trabajaron menos horas. Y cerca de 1 millón de jóvenes de entre 20 y 29 años no han podido volver a trabajar en México. En México, de hecho, un recién egresado le toma alrededor de 18 meses encontrar un puesto de trabajo seguro. Y lo más probable es que tenga salarios menores que algún egresado de educación secundaria que tenga más experiencia profesional. En una crisis todos sufrimos las consecuencias en mayor o menor medida, pero también presentan oportunidades para reinventarse y reflexionar sobre a dónde quieres llevar tu trayectoria y realización profesional. Tienes dos opciones: ser resiliente, flexible y hábil para sortear problemas, o darte por vencido y dejarte arrastrar por una mala situación, que si bien no es tuya, no la provocaste tú, te impacta directamente. Si no haces nada, las estadísticas y probabilidades apuntan a que serás un caso más de alguien que años después va a cargar con la mala fortuna de haberse graduado en un mal momento. Por ejemplo, lo de los 18 meses que te puede tomar conseguir un trabajo. En lugar de estar esperando conseguir ese trabajo y que a lo mejor el trabajo llegue y te pague mal, pues una posibilidad es de una vez considerar seriamente irte a estudiar una maestría. Una maestría o estudiar una maestría. Una maestría puede ser que alargue el momento en que tú te gradúas. Más allá de que obviamente, y parte de lo que hemos platicado en el podcast es sobre el valor que puede tener un posgrado en tu vida profesional a largo plazo. Más allá de eso también, el hecho es que si tú estudias ahorita una maestría, pues hay un argumento para pensar, la estudio de una vez para no graduarme en una época de crisis, para saltarme el periodo de ajuste, porque eventualmente va a acabar la recesión. Y qué mejor que tú no te gradúes en plena recesión y no estés 18 meses esperando trabajo, mejor 18 meses en donde te preparaste un poco más. Sé que esto suena, no es una situación que todos van a poder aprovechar, pero si tú estás en esa situación en donde puedes tomar ventaja de poder estudiar y no graduarte en este momento, creo que sí hay un argumento para pensarlo y para decidir si no ese es el camino que más te conviene, tomando en cuenta este escenario. Probablemente te estás preguntando si vale la pena hacer una maestría en este momento. Cuando hay una recesión, cuando hay una crisis, pues lo primero que uno piensa es debería de seguir invirtiendo en esto otro, no en educación o demás. Creo que hemos hablado en otros episodios sobre el valor de las maestrías, incluso el valor de las maestrías para poder acceder a otros mercados laborales. Las crisis, y esta crisis en específico que fue resultado de la pandemia, va a ser distinta porque los países las han enfrentado y la han resuelto de manera distinta en distintos lugares. Entonces, el que tú tengas la oportunidad de conseguir un título que te permita ser mucho más competitivo en otros mercados laborales, creo que esa es una buena razón por la cual sacar una maestría en este momento es buena idea. Además, pues también se abren opciones de teletrabajo, de donde tus posibilidades de conseguir un trabajo se abren también a otros lugares. Entonces, si tú tienes un título que es reconocido en otros mercados, eso te puede ayudar a que al final del día consigas ese trabajo que quieres y realmente que puedas aprovechar todas las ventajas que ha traído también la digitalización de los trabajos, la tecnología. Y si bien pues una maestría, y si la piensas en el extranjero, es un gasto, es una inversión, pues también el hecho es que también existen posibilidades de financiarla o incluso de conseguir beca. Tú no sabes si vas a conseguir o no esa beca y lo único que tienes que hacer ahorita es pensar cómo aprovecho mi tiempo o cómo prevengo que la crisis sea para mí una situación que defina mi futuro profesional a largo plazo. Una forma es pon manos a la obra, empieza a estudiar y busca postular a un buen programa, igual y consigues una beca para eso, ¿no? La otra razón es que muchas veces cuando los papás o tus papás dicen, bueno, muchos de ustedes, sus papás les ayudaron a pagar la licenciatura y dicen, yo ya pagué hasta acá, tú ya tienes que encargarte
el día que te gradúas, ¿no? Pero tal vez estar pensando, o sea, tal vez si ellos tienen este contexto de lo que está pasando, si tú les informas, si ellos están conscientes del impacto que puede tener el momento en que te gradúas en el resto de tu carrera profesional, estoy segura que muchos de ellos dirían, ¿qué podemos hacer para ayudarte, para que no te gradúes en este momento? Muchas veces es, pues, ¿cuánto cuesta una maestría? Pues igual y puedes vender tu coche y con eso pagar la maestría. Lo que voy es que al final del día sí hay una razón para tratar de ver qué hacer para que no estés esperando que llegue un trabajo que igual y no va a llegar o no va a llegar un buen trabajo. Y ese trabajo, el primer trabajo que tienes tú, sí tiene un impacto 10, 15, 20 años después. Y el hecho de que lo sepas desde ahora es lo que te va a ayudar y te va a permitir, pues a lo mejor es la razón por la que te impulsa a tomar acción al respecto. Ahora, si me compras el hecho de que una maestría puede ser un buen momento en este momento o estudiar tu maestría recién graduándote de la universidad, ¿qué tipo de maestrías son las que te pueden ayudar mejor? No es cualquier tipo de maestría, incluso hay distintas modalidades y programas que tú pudieras estar sobre las cuales vale la pena que selecciones. Estas tienen que ser maestrías donde de entrada no haya un requisito de experiencia mínima. Muchos programas, por ejemplo, programas más profesionales tipo MBAs o maestrías en administración pública, políticas públicas, algunos de ellos sí tienen el requisito de mínimo 3 años, algunos no lo tienen, pero prefieren perfiles que tienen más de 3 años de experiencia. Cuando tienen el tema de preferir perfiles con experiencia profesional, no significa que no acepten a personas sin experiencia profesional. De hecho, yo he tenido varios estudiantes en Escolástica que entran a estos programas recién graduados. Entonces, realmente tiene que ver con la experiencia que has tenido durante la carrera, durante tu pregrado, y si esa es relevante o no, y cómo hablas de esa experiencia y la unes con tus objetivos a largo plazo. Entonces, no, a menos que sea un requisito, necesitas mínimo 3 años para postular, no estás descartado o descartada a priori para esos programas. Pero sí hay programas que incluso prefieren recién graduados como parte de su oferta de valor. Y de hecho, son muy buenos programas que te permiten generar un perfil mucho más competitivo para entrar rápido al mercado laboral después de la maestría. Es como una especialización, se podría decir, con tu pregrado, que te ayuda a hacer ese vínculo más práctico con lo que estarías haciendo después de tu posgrado, y que además te ponen en un lugar donde te dan muchos recursos de bolsas de trabajo, consejos para la carrera, mentores, oportunidades de desayunos y citas con reclutadores. Entonces, son específicamente para hacer la transición entre la licenciatura y el primer trabajo, pero ya a un nivel mucho mayor. Muchas de estas maestrías, por ejemplo, si tu plan es trabajar en temas de negocios, a lo mejor tú estudiaste una ingeniería, una licenciatura que no está enfocada en negocios, pero quisieras hacer eventualmente un MBA. Y a lo mejor en lugar de estar esperando hacer tu MBA en 3, 4 años, donde estos años van a ser cruciales para que realmente tengas un perfil competitivo para entrar al MBA en 4 años, podrías hacer en este momento una maestría en management. Muchas de estas maestrías en management, y algunas universidades específicas la tienen, por ejemplo, UBC, la Universidad de British Columbia en Canadá, o la Universidad de Michigan, la Escuela de Negocios Ross, tienen este tipo de maestrías que son especiales para gente que está recién graduada y que justamente vienen en muchos casos de campos o estudiaron cosas que no necesariamente son administración de empresas o temas de negocios. Mejor estudiaron ingeniería o alguna licenciatura en arte y quieren enfocarse en estos temas. Hay muchos de estos programas, entonces eso es un tipo de programa que podría ayudarte. Otro tipo de programa es un programa en donde estés adquiriendo cierta habilidad que realmente incluso ellos mismos prefieren gente sin experiencia profesional. Prefieren enseñarte bien las cosas a que tú entres a un mercado laboral y hagas eso que quieres tú eventualmente estudiar, pero no lo aprendes a hacer bien, porque lo haces de manera más autodidáctica. Por ejemplo, maestrías en Business Analytics. Estas maestrías y algunos programas en Data Science, por ejemplo. Esos programas suelen preferir perfiles jóvenes, recién graduados, personas que todavía no entran al mercado laboral, todavía no aprenden a hacer de cierta forma a lo mejor no aprenden a hacer bien las cosas desde el principio en Business Analytics, y mejor que aprendan desde el principio cosas
cosas muy innovadoras, las metodologías y las tecnologías correctas para ser profesional en esa área. Entonces, por ejemplo, hacer una maestría en Business Analytics, en Data Science, recién graduado, y después, años después, a lo mejor sí hacer tu MBA o una maestría en políticas públicas, ya cuando traigas años de experiencia, pues te posiciona en un muy buen lugar. Ahorita te da un grado que va a ser valioso y que te va a permitir que tu primer trabajo saliendo de esta maestría sea muy bueno, y que si eventualmente quieres hacer un MBA o otra maestría lo puedas hacer. Y si no, te quedaste con un muy buen grado. Algunas maestrías en finanzas también prefieren perfiles más jóvenes. Además de estos tipos de programas que son como un poco más especializados, existen también algunas opciones de MBAs, por ejemplo, que se llaman Deferred Enrollment. Y esos programas lo que hacen es que te aceptan, o sea, tú postulas en tu último año de la universidad y te aceptan en ese momento y te dicen, ya tienes tu aceptación, aquí te esperamos en 2 años. Y durante estos 2 años haz lo que quieras. Ten los trabajos que quieras, haz voluntariados, dedícate a lo que tú quieras, pero en 2 años vienes y estudias tu MBA. Y te pueden dar hasta 2, y si no lo puedes pedir una extensión hasta de 3 o 4 años después. Estos programas, por ejemplo, lo tiene Harvard, lo tiene MIT, lo tiene Stanford, lo tienen varias, Yale también lo tienen, muchas universidades dan esta opción. Y el único requisito es que postules en tu último año de la universidad. Incluso puedes postular también en tu último año de la maestría. Entonces, por ejemplo, si tú haces tu proceso, entras a una maestría recién graduado y en la maestría quieres postular al MBA para que te acepten en 2, 3 años, postulas en ese momento, si te aceptan de ese momento y ahí te esperan para cuando tú quieras empezar tu MBA. Esos programas también, como les decía, tienen una fecha límite en la que alguien puede postular. El tiempo de tu edad y de en qué momento estás es importante. Si tú ahorita estás graduándote en los próximos meses o te vas a graduar en 2021, por ejemplo, pues son los programas que incluso 2021 o mayo 2022 serían los programas a los que podrías postular ahora, pero si no lo haces ahora, ya no lo vas a poder hacer después. Sí piden que estés en tu último año antes de graduarte. Para entrar a esos programas, incluso muchas veces te preparas desde el año anterior. Entonces, si tú estás apenas en la universidad, pues eso y te interesaría estar en alguno de estos programas donde te aceptan con anticipación al MBA, es en este momento en el que tienes que postular y es en este momento en donde tendrías que estar ya trabajando en tu postulación, en tu aplicación. Entonces, al final del día, hay muchos buenos programas. Hay programas que te pueden ayudar a generar un perfil más competitivo para que cuando se termine la crisis, y como decía, la crisis se va a terminar en momentos distintos en diferentes países, pero cuando se termine esa crisis, tú estés en una buena posición para graduarte en un momento en donde las habilidades que adquiriste en tu maestría sean relevantes, donde realmente tengas un perfil más competitivo y donde en lugar de estarte graduando en un momento y buscando un trabajo que a lo mejor no te va a ayudar a conseguir lo que quieres o incluso te va a generar este sentimiento de falta de autoestima o de innovación, creatividad, que hablamos que es uno de los factores de la personalidad de alguien que se gradúa en crisis, cuando su personalidad profesional, o sea, es parte de las estadísticas, así se divorcian más, tienen menos hijos, suelen ser más cautos en sus decisiones de vida, incluyendo temas de profesionales, pues que eso no te afecte a ti, que no sea eso lo que te defina como profesional en los próximos años, sino que lo que te defina es haber estado en un momento estudiando en los centros donde se está generando esa innovación, donde se está aprovechando todos los aprendizajes y toda la nueva realidad que ha traído la pandemia, que aprendas eso para que cuando tú salgas y ya vaya de salida la crisis, lo aproveches y puedas ser de esas personas que ya traen una credencial mejor para entrar a ese mercado laboral que va a necesitar nuevos perfiles. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.